llegamos a una sola conclusión, que fueron hombres que siempre tuvieron intimidad. Fueron hombres y mujeres que siempre tuvieron intimidad. Uno se pone a mirar la vida de grandes hombres de Dios, como Gigi Ávila, como este hombre vivía de rodillas. Este hombre era un hombre que pagaba el precio, amaba la presencia de Dios más que su vida. ¿Por qué muchos de nosotros no tenemos esa intimidad con el Señor? ¿Por qué muchos de nosotros no podemos, alabado sea el Señor, llegar a tener esa paz y ese descanso que el Señor proporciona? Es porque nosotros muchas veces nos falta tener determinación, nos falta tener decisión, nos hace falta tener más entrega, más carácter. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque pagar el precio por tener la presencia del Señor o por estar cerca del Señor es algo que a veces a nosotros nos cuesta. Porque todo tiene que ver con la abnegación, todo tiene que ver con el negarme al yo, a mis propios deseos, a mis propios gustos. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros en esta noche aquí estamos pagando un precio. Estamos sujetando los deseos de nuestra carne, que es ¿cuál? Descansar, dormir, ¿cierto? Plácidamente, alabado sea el nombre del Señor. Pero es de la única manera que nosotros logramos sujetar los deseos de nuestra propia carne. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros podemos sujetar los deseos de nuestra carne cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros logramos, alabado sea el Señor, a través del sometimiento, a través de la entrega, a través de la búsqueda, alcanzar, estar cerca de la presencia del Señor. ¿Por qué nosotros, hermanos, por qué nosotros no podemos muchas veces tener, alabado sea el Señor, un nivel espiritual estable, un nivel espiritual equilibrado? Hace un rato estaba hablando con el pastor y yo le decía al pastor que una de las cosas que yo había aprendido de él en una de las enseñanzas es que él nos compartía en una ocasión que el secreto de su ministerio era tener una vida de estabilidad espiritual. Y yo dije, voy a tomarlo para mí. Voy a tratar de tener equilibrio espiritual, porque uno ve muchas personas que duran 2 meses bien, duran 3 meses abajo, 3 meses arriba, y todo el peregrinaje del evangelio van como las olas, ¿sí? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos una disciplina, no tenemos, alabado sea el Señor, un comportamiento equilibrado para sostener, alabado sea el Señor, esa presencia, para mantenernos en ese fuego espiritual. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, a veces nosotros decimos, yo estoy bien espiritualmente, yo me encuentro en una posición espiritual buena, alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando llegan las pruebas, pero cuando llegan esas situaciones adversas, cuando llegan, alabado sea el Señor, esas situaciones que a nosotros nos exigen a un nivel de fe, alabado sea el Señor, un nivel de soportar, alabado sea el Señor. Ahí es donde nos damos cuenta en verdad si tenemos nosotros una vida espiritual equilibrada, una vida espiritual estable, alabado sea el nombre del Señor. Cuando llegan esos sacudires a las iglesias, uno se da cuenta quién en realidad está firme. Cuando el diablo zarandea las iglesias con división, con pleitos, con levantamientos, con murmuraciones, con ofensas, alabado sea el nombre del Señor. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta si nosotros en realidad estamos en la presencia del Señor, estamos cimentados o en realidad estamos solamente parados en arenas movedizas. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, nosotros en este caminar con el Señor debemos procurar diligentemente tener una vida espiritual estable. Una vida espiritual, alabado sea el Señor, que nos lleve, alabado sea el Señor, cada día más a enamorarnos y a pegarnos más de su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. El rey David aprendió esto, porque el rey David había visto al rey Saúl fracasar en muchos de sus emprendimientos, en muchos de sus propósitos en Dios. Él los fracasó.
¿Por qué? Porque el rey Saúl no tenía intimidad con Dios. Era un hombre que era muy egocéntrico. El rey Saúl era un hombre totalmente egocéntrico, un hombre que vivía para su propio yo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando David vio el ejemplo, vio ese testimonio de fracaso, David cambió totalmente toda la visión y todo el comportamiento delante de Dios. Y empezó a actuar de una manera diferente. Cuando nosotros leemos la historia de David, vemos que David siempre estaba consultando a Dios. Para hacer cualquier movimiento militar, para hacer cualquier movimiento en el país, él siempre consultaba a Dios. Y lo consultaba de una manera diligente. Siempre le preguntaba al Señor: voy a ir. Y el Señor le decía: ve, ¿cómo voy? Siempre el hombre estaba preguntando de qué manera. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora la pregunta que yo me hago y le hago a ustedes en esta noche es: ¿nosotros estamos dejándonos dirigir por el Espíritu Santo? ¿Estamos dejando que Dios dirija nuestras decisiones, las cosas que nosotros hacemos, las cosas que nosotros empezamos, alabado sea el Señor, cada día en nuestra vida, los proyectos? ¿Nosotros estamos tomando decisiones en la presencia del Señor o solamente las estamos tomando, aleluya, como a nosotros nos parece, como nosotros creemos que es? ¿Por qué muchos de los fracasos de nosotros, hermanos, llegan sin darnos cuenta? Es porque no hemos aprendido a tomar decisiones en la presencia del Señor. Es porque nosotros no hemos aprendido a valorar, aleluya, lo que es la intimidad, lo que es la presencia del Señor. Y les quería hablar un poco de la vida de David, porque es bueno hablar de David, es bueno hablar de este hombre, cómo amó la presencia, cómo este hombre se apegó a Dios, cómo este hombre, alabado sea el Señor, buscaba diligentemente el favor de Dios. Pero hubo un momento en el que David tuvo un descuido espiritual. Y de eso es lo que yo quiero hablar en esta noche, hermanos, de lo que es el descuido espiritual. David tuvo un momento de descuido espiritual después de que él demostró amar a Dios, demostró amar su presencia, demostró estar apasionado por Dios, demostró que tenía, aleluya, en verdad temor de Dios. Pero hubo un momento en el que David tuvo un descuido espiritual, y es ahí donde nosotros podemos ver que David tuvo un endurecimiento de corazón. Y yo le invito a usted para que me acompañe al segundo libro de Samuel. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, alabado sea el nombre del Señor. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el verso 1, alabado sea el Señor por siempre. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, aleluya. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, dice en el verso 1, mira lo que dice aquí, ¿lo tienen todos? Dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí la palabra del Señor es clara. Aquí el Señor dice en su palabra que en el tiempo en el que los reyes solían salir a la guerra, dice que David envió a sus generales y él se quedó en casa. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo empezó el descuido espiritual de David? ¿Cómo empieza el descuido espiritual en la vida de cada uno de nosotros? Si nosotros podemos hacer una comparación buena de un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, de un hombre que tenía amor por Dios, de que tenía presencia en su vida, era David. No hay un hombre en la Biblia más apasionado por la presencia de Dios que David. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí vamos a mirar un poco cómo empieza un descuido espiritual. La Biblia dice que David, cuando todos los reyes estaban en la guerra, él debería haber estado allí. Pero la Biblia dice que David se quedó en casa. David, alabado sea el Señor, tuvo como un descanso. Él quiso tomarse como un descanso en su vida. Alabado sea el Señor, pero no era el tiempo de tomar descanso, porque era tiempo de guerra.
Alabado sea el nombre del Señor. Así muchas veces nosotros, hermanos, cuando vemos que las cosas arrecian en la iglesia, cuando nosotros vemos, alabado sea el Señor, que los cultos en la iglesia están pesados, que el ambiente espiritual está pesado, que hay gente desanimada, que hay hermanos que se están yendo, alabado sea el Señor, entonces nosotros tomamos una actitud igual que David. Decimos, me voy a desconectar porque la iglesia está muy pesado el ambiente, alabado sea el Señor, no pasa nada en la adoración, no pasa nada en los coros, en la predicación tampoco. Entonces decimos, me voy a quedar más bien en mi casa, no me voy a congregar más porque el ambiente está como pesado, la cosa está, cuando la marea baje, aparezco otra vez. El problema, hermano, es que muchas veces la gente no aparece más. ¿Cómo empieza un descuido espiritual? El descuido espiritual empieza, hermano, cuando nosotros en tiempo de guerra, en tiempo, alabado sea el Señor, cuando tenemos que salir, alabado sea el Señor, es que empezamos a descuidarnos. Y la palabra de Dios dice que cuando David cayó con Betsabé, dice que el hombre se estaba levantando tipo 3 de la tarde, más o menos, ¿cierto? La Biblia dice que el hombre se levantaba por la tarde, relajado, y el hombre pensó que no era con él. El hombre pensó que a él no le podía llegar. Alabado sea el Señor. Y cuando nosotros leemos detenidamente, alabado sea el Señor, cómo David empezó a maquinar en su corazón, alabado sea el Señor, un adulterio. Cómo el hombre en el medio de su descuido espiritual, cuando su corazón se empezó a engrosar, porque una de las cosas que pasa, hermanos, cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente, es que el corazón se empieza a engrosar, es que nuestra mente se empieza a volver carnal. De repente usted, cuando descuida su vida espiritual, cuando yo descuido mi vida espiritual, de repente ya usted empieza a tener unos apetitos que no son espirituales. Usted empieza a sentir una atracción ya por las modas, ya empieza a sentir una atracción por la música secular. Ya usted pasa por una tienda donde hay música y usted ya la música se le queda allí, se le empieza a quedar en la mente. Ya empieza, alabado sea el Señor, la carne a manifestarse. Esa es una de las primeras señales que estamos quedando en la carne, cuando esas cosas del mundo empiezan a ganar ventaja sobre nosotros. Esa es una de las razones, hermano, cuando usted siente, alabado sea el Señor, que las cosas del mundo, que las cosas de la carne empiezan a ganar ventaja, preocúpese, porque alabado sea el Señor, está cayendo en un descuido espiritual. Alabado sea el Señor. ¿A cuánto nos ha pasado, alabado sea el Señor, esos momentos de descuido espiritual? Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento nos ha pasado. ¿A cuántos de los que estamos aquí no nos ha pasado que no tenemos el mismo fervor espiritual? No tenemos la misma fuerza espiritual para levantarnos de madrugada, para hacer un ayuno, alabado sea el Señor, para leer la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué ocupamos el tiempo? Cuando llegan esos momentos de descuido, cuando llegan esos momentos que no tenemos fuerza para alimentar nuestra vida espiritual, ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo? Porque el tiempo que antes invertíamos en la oración, el tiempo que antes invertíamos en la palabra del Señor, en escucharnos una prédica, ahora ¿en qué lo estamos invirtiendo? Ahí sale el mejor amigo de la familia, que es el televisor, ¿cierto? Ahí sale ya el entretenimiento, alabado sea el Señor, porque hay que ocupar el tiempo en algo. Alabado sea el Señor. Ya después decimos, no, es que hay que distraerse, hay que salir. Entonces ya decimos, no, pues yo me voy a comprar una bicicleta y ahora sí ya me levanto más bien, madrugo más bien a hacer deporte. Alabado sea el Señor. Cuando nos empezamos nosotros a descuidar, entonces buscamos ocupar el tiempo en otra cosa. Alabado sea el Señor, porque hemos perdido el apetito espiritual. Quizás, hermano, usted dirá, no, pero yo quería un mensaje de fuego en esta noche. Hermano, pero el mensaje de fuego llega cuando estamos en el Espíritu. Cuando uno no está en el Espíritu, uno puede estar en el mensaje de mayor gloria, el mensaje más ungido, el mensaje de fuego, pero cuando uno está en la carne, uno no puede percibir, porque Dios no hace contacto con carne. O sea, Dios siempre hace contacto con el Espíritu. Dios siempre va a hacer contacto con el espíritu del hombre. Cuando nosotros empezamos a quedar en la carne, nos cuesta escuchar a Dios.
El libro de Apocalipsis, cuando usted lo analiza de una forma más cautelosa, usted se da cuenta que todo el libro de Apocalipsis dice: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y uno dice, pero bueno, el Señor, ¿por qué tantas veces repiten a todas las iglesias? Termina diciendo lo mismo: el que tenga oído para oír, que oiga. Y todos, la mayoría tenemos oído. Pero cuando está hablando el Señor de oído, está hablando del oído espiritual. O sea que uno puede mirar en el libro de Apocalipsis que todas las amonestaciones a la iglesia venían por la sordera espiritual. Porque cuando nosotros empezamos a engrosar el corazón, entonces los oídos se nos empiezan a bloquear, se nos empiezan a caer, alabado sea el Señor, los párpados espirituales. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos han llegado a tener en algún momento una experiencia en algún sueño, en alguna experiencia, en alguna visión, donde usted siente que no puede abrir los ojos? Alguno, levante la mano, ¿quién ha tenido una experiencia así? Que en un sueño ha quedado totalmente sin poder abrir los ojos. O en algún sueño usted siente que no puede escuchar. Tiene un sueño y usted percibe alrededor suyo muchas cosas, pero no puede escuchar. Esa es una señal que está cayendo en grosura espiritual, que su espíritu está quedando sin sentidos. El espíritu de nosotros está quedando sin sentidos. Entonces ya no podemos escuchar, ya no podemos ver espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué pasa cuando uno como cristiano pierde la sensibilidad espiritual? Cuando nosotros dejamos de oír espiritualmente, cuando dejamos de ver espiritualmente, entonces ¿qué pasa? Empezamos a volvernos sensoriales, solamente vivir de sentimientos y de emociones. Entonces ya cambia todo, porque nosotros ya nos volvemos más susceptibles a las heridas, al dolor. Nos volvemos más susceptibles, alabado sea el Señor, a las ofensas. Lo que antes quizá a usted no le ofendía, ahora sí le va a ofender. Alabado sea el Señor. Si alguien por ahí le miró mal, entonces usted ya dice que se le levantaron. Alabado sea el Señor. Porque cuando ya nosotros dejamos de ser espirituales, ya venimos a ser carnales y todo lo tomamos en la carne. Alabado sea el Señor. Por eso es que hay tanta gente yéndose de las iglesias, porque como se perdió la vida espiritual, entonces por cualquier cosa el hombre carnal se va. Alabado sea el Señor. Si el Señor trae un mensaje de reprensión, usa una persona con ese ministerio de exhortación, de templanza, la persona dice: me tiró todo el mensaje a mí. Alabado sea el Señor. Me voy. Alabado sea el Señor. Y el Señor allá lo espera con otro garrotazo de allá y empieza como el brinco de la rana. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Así empieza el pueblo de Dios cuando está en la carne. Pero cuando el pueblo de Dios está en el espíritu, mire, cuando una persona está en el espíritu, esa persona logra discernir cuando el predicador está chuleteado. ¿Sí? Cuando una persona está en el espíritu, logra discernir si el predicador está predicando en el espíritu o está tirando pullas desde el altar. ¿Sí? Pero cuando alguien está en la carne no discierne nada. Alabado sea el Señor, es así. Cuando alguien está en la carne no puede discernir nada. Todo lo toma personal. En cambio, la persona que tiene una vida espiritual estable, tiene una vida espiritual buena, entonces esa persona, cuando está escuchando, logra sacar lo que es del espíritu y lo que no es del espíritu. Entonces, mire, hermanos, esta situación le pasó a David. David tuvo un descuido espiritual. ¿Y qué trajo el descuido espiritual para David? En el verso 11 de ese capítulo, de ese segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el verso 11 dice: y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Mire que Urías tenía visión. Estamos hablando de que cuando uno pierde la vida espiritual o cuando uno tiene un descuido espiritual, pierde la visión de Dios. Pierde la visión que Dios lo tiene en ese momento. En ese momento la visión de Dios para el pueblo era que estuvieran en la guerra. La visión de Dios para el pueblo era que todos estuvieran enfocados en la guerra.
pero David se había desenfocado. Alabado sea el Señor. Entonces David quiso que este hombre que estaba siendo guiado, que estaba viviendo, alabado sea el Señor, en el Espíritu, él quería que se desenfocara, pero cuando una persona está en el Espíritu no se logra desenfocar fácil. Cuando una persona está bien cimentada, bien fundamentada, alabado sea el Señor, fácilmente no se desenfoca. Alabado sea el Señor. Y este fue Urías. Urías no se desenfocó. Urías se quedó, alabado sea en su posición. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros perdemos vida espiritual, fácilmente nos desenfocamos. Fácilmente soltamos el propósito de Dios. Fácilmente entregamos, alabado sea el Señor, el propósito o la asignación que Dios nos ha entregado. Alabado sea el Señor. Esto le pasó a David. David perdió, lo primero que David perdió fue la visión. Alabado sea el Señor, la visión, el propósito en el que estaba el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. El otro punto que estaba mirando en el segundo, ahí mismo en el capítulo 11, verso 25, es lo siguiente. Mire, otro de los puntos que le causó a David esa muerte espiritual, o esa ceguera espiritual, o ese endurecimiento de corazón en el que cayó David. En el verso 25 dice así: y dijo David al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Mire lo que le dice David al mensajero. David dijo al mensajero: así diréis a Joab, no tengas pesar por esto. Alabado sea el Señor. Había acabado de matar a un hombre, había acabado de planear, alabado sea el Señor, un sicariato, porque eso es un sicariato lo que David planeó. Alabado sea el Señor. Hizo todo un planeamiento, alabado sea el Señor, y mandó, alabado sea el Señor, este hombre a morir en la guerra. Alabado sea el Señor. Pero David le manda un mensajero a Joab y le dice: no tenga pesar por eso. No tenga pesar por eso. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros caemos en un descuido espiritual. Nos quedamos sin misericordia. Nos volvemos, alabado sea el Señor, duros de corazón. Y uno lee estos textos y uno dice: David, ¿en qué momento le pasó esto? Este hombre que era tan sensible, este hombre que había perdonado la vida de Saúl tantas veces. Todos sabemos cómo David, alabado sea el Señor, fue asediado, fue perseguido, odiado por el rey Saúl. Alabado sea el Señor. Y cómo David en tantas ocasiones le perdonó la vida. Era un hombre sensible, era un hombre, alabado sea el Señor, lleno del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y en un descuido espiritual se quedó sin misericordia. En un descuido espiritual el hombre, alabado sea el Señor, se le endureció el corazón. Alabado sea el Señor. Mire, hermanos, cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente, hermanos, esos son consecuencias graves y van como lentamente presentándose en nuestra vida. A veces nosotros decimos: no, pero es que tanta oración, tanta Biblia, tanto culto, tanta vigilia, tanto ayuno. Hermano, pero cuando nosotros no somos conscientes de las causas de un descuido espiritual, de lo que puede traer a nuestra vida un descuido espiritual, alabado sea el Señor. ¿Sabe qué, hermano? Uno se pone a analizar un poco por qué razón se están divorciando tantos cristianos en este tiempo. ¿Por qué hay tanta separación? ¿Por qué hay tantos hogares de cristianos destruidos? Es porque hay un descuido espiritual. Cuando hay dureza de corazón, hermano, es muy difícil sobrellevar un hogar, sobrellevar una familia. Porque para poder sobrellevar un hogar, una familia, lo principal que debe haber en un hogar es el perdón, es la humillación. Alabado sea, que alguien dé el brazo a torcer en esa casa. Alabado sea el Señor. Pero uno se da cuenta cuando hay un descuido espiritual, cuando el hogar ha menguado espiritualmente, que ya no hay esa comunicación, ya no resuelven nada con el diálogo, ya no resuelven nada hablando, sino que todo lo empiezan a guardar las ofensas, empiezan a guardar el resentimiento, la amargura. Alabado sea el Señor. Cuando menos piensa se odian, ni cuenta se dieron a qué horas entró el odio. Alabado sea el Señor. ¿Sabe usted, hermano, que el espíritu que
que atacó a Saúl fue un espíritu de odio. ¿Por qué entró ese espíritu de odio a Saúl? Porque el hombre se llenó de resentimiento, se llenó de envidia contra el rey David, alabado sea el Señor, y ni siquiera se dio cuenta en qué momento el espíritu de Dios se apartó de él y el espíritu de odio entró a su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, cuando llega el descuido espiritual, el diablo sabe, alabado sea el Señor, de qué manera opera en una vida. Cuando el diablo ve que una persona está descuidada espiritualmente, cuando Satanás ve que una persona, alabado sea el Señor, ha perdido la comunión con Dios, él sabe qué estrategia va a usar contra su vida, qué estrategia va a usar contra el hogar, qué estrategia va a usar, aleluya, para hacerlo caer en una tentación. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, si usted está mirando o es todavía consciente, alabado sea el Señor, que está en un descuido espiritual, que su vida espiritual ha menguado, que ya no tiene usted la misma fuerza espiritual, que ya no tiene la misma sensibilidad al Espíritu Santo, esta es una noche para examinarnos. Esta es una noche para nosotros, alabado sea el Señor, hacernos un autoexamen, alabado sea el Señor, en qué áreas puedo yo estar endureciéndome. Alabado sea el Señor. Una de las señales que el Señor Jesucristo habla en la palabra, que muchas veces nosotros no la atendemos, cuando nosotros hablamos de las señales del fin, cuando nosotros hablamos de los tiempos que estamos viviendo, nosotros siempre nos enfocamos en los acontecimientos de la guerra, de las pestes, de los terremotos, pero hay una parte donde Jesús habla mucho de lo que iban a ser las ofensas, de lo que iba a ser, alabado sea el Señor, el odio entre hermanos, el resentimiento, alabado sea el Señor. Por eso Él dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, alabado sea, y se entregarán unos a otros y se aborrecerán y se odiarán, dice el Señor. Pero Él está hablando, no le está hablando al mundo, porque el mundo en realidad no tiene amor de Dios. Cuando Él dice que el amor de muchos se enfriará, Él está hablando del amor de Dios. Está hablando del amor de Dios, está hablando del amor a la iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, ¿qué puede causar que un hermano empiece a aborrecer a otro? ¿Qué puede causar, hermano, que una persona que esté en la iglesia, que esté sentado, aleluya, en las bancas de la iglesia, de repente empiece a aborrecer, empiece a rechazar, empiece, alabado sea el Señor, a sentir alguna amargura contra un hermano? ¿Qué puede causar eso? Alabado sea el Señor. Eso lo causa un descuido espiritual. Eso lo causa, alabado sea el Señor, cuando nosotros perdemos intimidad con Dios, cuando perdemos sensibilidad con el Espíritu de Dios, cuando nosotros, alabado sea el Señor, empezamos a menguar en nuestra búsqueda, alabado sea el Señor, quedamos expuestos a todas estas situaciones y nosotros pensamos que a nosotros no nos va a llegar. Nosotros pensamos que con nosotros no es, pensamos que nosotros somos los niños mimados de Dios y que Dios siempre nos va a tener sobre la cobertura, alabado sea el Señor, pero no es así. La Biblia dice que Dios dice que Él no tiene por inocente al culpable y dice que Él no hace acepción de personas. Dios es justo, alabado sea el Señor, y Dios es muy correcto en sus cosas. Por eso Dios a nosotros siempre nos llama a tener una vida de intimidad. Dios a nosotros siempre nos llama a tener una vida de búsqueda, alabado sea el Señor. Pero ¿qué está pasando en este tiempo, hermanos? ¿Qué está pasando en esta generación? ¿Qué está pasando en este tiempo? Empezamos hablando de lo que era, aleluya, la necesidad de tener la presencia de Dios en nuestra vida. La necesidad de nosotros tener la llenura del Espíritu Santo de Dios. Mire, hermano, cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, mira que en el libro de los Hechos de los Apóstoles continuamente el Espíritu Santo llenaba al pueblo. Dice que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, hubo una llenura, hubo un bautismo, pero más adelante dice que el Espíritu Santo los llenó, y más adelante uno lee y dice, y el Espíritu Santo los llenó. Entonces nosotros debemos vivir en una llenura constante, y muchas veces nosotros nos conformamos con, alabado sea el Señor, la primera, digámoslo así, manifestación que tuvimos.
o el primer encuentro que tuvimos con el Espíritu de Dios. Nosotros nos conformamos con la experiencia que tuvimos hace 5 años, hace 10 años. Nosotros decimos, no, es que yo estoy bien porque hace 5 años yo recibí el Espíritu Santo, recibí la llenura, hablé en lenguas, dancé en el Espíritu. Pero ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos espiritualmente en este momento? ¿Cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios? Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que examinarnos. Es una de las cosas que nosotros debemos mirar y debemos procurar tener, alabado sea el Señor, esa llenura constante. Alabado sea el Señor. Hermano, pero la llenura del Espíritu Santo, eso no llega, alabado sea el Señor, como muchas veces creemos, porque muchas veces nosotros pensamos que si llega una persona a la iglesia, un predicador, un ministro ungido, lleno del Espíritu Santo, entonces nosotros nos le vamos a pegar a esa unción. Y nosotros pensamos que de esa manera nosotros vamos a tener una vida espiritual estable, porque me impongan las manos, porque oren por mí, alabado sea el Señor. O le decimos al hermano que más ora, hermano, ore por mí, mire, tengo un problema, hermano, usted ayúdeme en oración, y le dejamos la carga al hermano. Y le entregamos al hermano el problema, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros leemos, alabado sea el Señor, en Mateo 25, que habla de las vírgenes insensatas, vemos que, alabado sea el Señor, Dios hace una aclaración y que nosotros debemos tener en cuenta. Es que Dios está diciéndole a un grupo que tenía que ser diligente en la búsqueda, que tenía que procurar tener la unción, que tenía que procurar tener llenura del Espíritu Santo, que tenía que procurar, alabado sea el Señor, estar esperando al esposo, pero con la lámpara encendida. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, nosotros ¿cómo estamos esperando al Señor? ¿Cómo está nuestra vida espiritual con Dios? ¿Cómo nosotros nos sentimos espiritualmente? Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hermano, nosotros pensamos, alabado sea el Señor, que una situación como la que le pasó a David no nos puede llegar a pasar a nosotros. Nosotros pensamos que esto solamente le pasó a él y que no le va a pasar a ninguno de nosotros, que no vamos a vernos en algún momento, alabado sea el Señor, a punto quizá de caer en una tentación. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, alabado sea el Señor, que si nosotros venimos al culto, que si nosotros, alabado sea el Señor, pagamos el diezmo, que eso ya es suficiente. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente con tener una asistencia, solamente con tener, alabado sea el Señor, una vida de apariencia, pensamos que de esa manera nosotros vamos a poder resistir, alabado sea el Señor, una tentación. Hermano, un descuido espiritual es algo que no le llega de la noche a la mañana a uno. Alabado sea el Señor. Y quiero que me acompañe y vamos a leer algo que está aquí. Alabado sea el Señor en el... Deme un segundito, yo busco aquí la cita. Alabado sea el Señor de gloria. Bendito el nombre del Señor. Deme un segundito, yo busco aquí. Dele un aplauso al Señor mientras busco aquí una cita. Vamos a leer aquí en el capítulo 12 de segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a mirar la amonestación que Dios le hace a David. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, vamos a mirar la amonestación que Dios le hace a David y vamos a mirar ahí algunas cosas. Alabanzas al Señor de gloria. ¿Lo tienen todos? Dice: Natán amonesta a David. Dice en el verso 1: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico,
Y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja que aquel hombre pobre y le preparó, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que aquel que hizo, que el que hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, David estaba hablando de misericordia cuando David no tenía misericordia. Alabado sea el Señor. Y esto lo que causa un endurecimiento de corazón, lo que causa es un autoengaño. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros queremos aparentar piedad, de que somos piadosos, de que nosotros somos buenos, de que nosotros, alabado sea el Señor, tenemos como un disfraz, como una máscara, alabado sea el Señor, eso es lo que causa un endurecimiento de corazón, que solamente queramos vivir de apariencia. Alabado sea el nombre del Señor. David dice que ese hombre no tenía misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay un punto allí en ese relato de Natán que dice que al que le estaban preparando la corderita era un caminante. Alabado sea el Señor. Era un caminante, era una persona extraña. Alabado sea el nombre del Señor. Y podemos decir y podemos interpretar que ese caminante que a David le llegó fue la tentación. Ese caminante que llegó allí, ese caminante que relata Natán el profeta, ese caminante que le llegó a David fue esa tentación de ese adulterio. Alabado sea el nombre del Señor. Mire que cuando el enemigo mira a una persona en un descuido espiritual, el enemigo inmediatamente le manda un caminante, le manda, aleluya, alguien que lo asedia, alguien que lo aceche. Alabado sea el Señor. Le manda un espía. Alabado sea el nombre del Señor. Al rey David le mandó un caminante, le mandó una persona para que lo visitara. Alabado sea el Señor. Y ese era el pecado de adulterio. Alabado sea el Señor. En un descuido espiritual el diablo sabe qué le envía a cada uno de nosotros. Hay personas que les puede enviar un espíritu de sueño. Hay personas que les puede enviar un espíritu de pereza. Hay personas que les puede enviar un pensamiento de suicidio, un pensamiento depresivo. Ese es el caminante que le está enviando Satanás a su vida cuando lo ve descuidado. Le puede enviar cualquier tipo de situación. Alabanzas al Señor. Porque cuando el diablo ve que una persona está descuidada espiritualmente, el diablo inmediatamente saca una de sus armas, alabado sea el Señor, para asediar al cristiano. Por eso, hermanos, que nosotros no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Por eso nosotros debemos procurar, por eso nosotros debemos, alabado sea el Señor, aferrarnos cada día más a la presencia del Señor. Hermanos, la vida cristiana es una vida continuamente, alabado sea el Señor, de entrega y de abnegación. Alabado sea el Señor. Porque, hermano, cuando uno empieza el evangelio, uno lo empieza bien. Uno empieza buscando a Dios, uno empieza pagando el precio, uno empieza en ese primer amor, en ese fuego. Ahorita que la pastora estaba intercediendo, yo podía discernir cómo el Espíritu Santo la guiaba a ella a orar por el descuido espiritual. Yo podía discernir y podía mirar que el enfoque del Espíritu Santo en la oración era el descuido espiritual, el descuido espiritual. Y eso me confirmaba el mensaje que había estado preparando, el descuido espiritual, un endurecimiento de corazón que está llegando poco a poco a la iglesia. Pero yo recuerdo, hermano, que cuando yo llegué hace 5 años, la iglesia en ese tiempo, 5 años atrás, no es mucho, pero la iglesia era más fervorosa.
Uno veía a la hora del culto, uno miraba que ya todos los hermanos habían llegado. En las dominicales, cuando empezaba el culto, ya todo el mundo estaba prendido, ahí estaba buscando la presencia. Pero ahora miramos que hay un descuido espiritual. Ya la iglesia llega tarde, ya la iglesia, alabado sea el Señor, no tiene compromiso con el Señor. No tenemos compromiso con Dios. Hermano, si eso lo hacemos en la casa de Dios, hermano, ¿cómo será donde no nos ven? ¿Cómo será donde no nos están mirando? Alabado sea el Señor. ¿Cómo será en nuestras casas? ¿Cómo será nuestra relación con Dios en nuestras casas? Alabado sea el Señor. ¿Será que sí tenemos un altar de oración? ¿Será que sí tenemos, alabado sea el Señor, un tiempo de búsqueda? ¿Será que sí nos estamos levantando de madrugada a orar? Alabado sea el Señor. ¿O nos está ganando ventaja la pereza espiritual, el sueño espiritual? Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, y así nosotros queremos de que Dios nos acuda en los cultos. Así queremos de que Dios venga y nos llene en una condición así. Hermano, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay una parte donde el Señor habla de los odres viejos y los odres nuevos, ¿cierto? Y Él está hablando del ayuno. Y Él está diciendo, cuando le están preguntando sobre el ayuno, y Él dice, cuando el esposo les sea quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Dice, porque no se puede echar vino nuevo ¿de qué? En odres viejos. O sea, el Espíritu Santo no puede derramarse, no puede haber una llenura espiritual si nosotros estamos con el corazón engrosado, si nosotros estamos en la carne, si nosotros no buscamos una vida espiritual, nosotros no podemos recibir ese vino, esa unción, porque nos puede a nosotros hacer daño. Alabado sea el Señor. Por eso usted puede darse cuenta que usted viene a los cultos, con anhelo de que el Espíritu Santo lo toque, de que Dios lo llene. Pero como usted y yo tenemos una vida espiritual mala, de descuido, de pereza, de abandono, entonces nos salimos igual. Y es porque el Espíritu Santo no puede llenarlo a usted, no puede llenarme a mí, si no tenemos, alabado sea el Señor, una vida espiritual estable. Alabanzas al Señor. Y esta es la respuesta para muchos de ustedes. Esta es la respuesta para muchos de ustedes que estaban preguntando por qué yo no siento ya la unción, por qué yo veo que hermanos danzan, por qué yo veo que hermanos el Señor los toca, los ministra, los quebranta y yo no. La respuesta es porque hay un descuido espiritual. Porque el Espíritu Santo no puede, el vino nuevo no puede venir sobre su vida hasta que usted no entre en un tiempo de intimidad, no pague un precio en ayuno, no quebrante su carne. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Dice, hacer morir lo terrenal, o sea, los deseos de la carne, eso hay que sujetarlo. Hermano, nosotros no podemos ignorar cosas fundamentales, principios bíblicos de la palabra. No podemos ignorarlos. Pablo dice que hay que sujetar los deseos de la carne, que hay que crucificar la carne con sus deseos, dice Pablo. Hasta que nosotros no nos decidamos a pagar un precio por nuestra propia vida en ayuno, un día, 2 días, lo que usted pueda, porque cuando uno está en un descuido espiritual, hermano, usted no es capaz de ayunar. Si usted antes, cuando estaba bien espiritualmente, usted ayunaba 2 días, créame que ahora le va a costar hacer hasta las 3 de la tarde. ¿Sí? Mano, porque uno está en un descuido espiritual, uno no puede meterse a 2 días de ayuno. No, mano, no es capaz. Uno lo tiene que soltar en mediodía. Pero a medida que usted va empezando, a medida que usted va ejercitando su vida espiritual, usted va volviendo a retomar. Usted va volviendo a sentir que el Espíritu Santo lo empieza a llenar. Vuelve usted a sentir otra vez esa fuerza espiritual. Pero eso solamente cuando pagamos el precio, hermanos. Mire, iglesia, si nosotros en verdad no nos concientizamos de esta verdad, vamos a seguir viviendo una vida mediocre. Vamos a seguir viviendo una vida de puros deseos. Yo deseo que Dios me use, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios haga esto, haga lo otro. Dios está dispuesto. Siempre el Señor estará dispuesto a hacerlo. Pero Dios siempre busca quien tome en serio su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, no hay algo que lo angustie más a uno. No hay algo, hermano, que lo desespere más a uno, que lo trasnoche, que le quite hasta el ánimo. Es cuando uno no escucha a Dios. Cuando uno está buscando una respuesta de Dios en algo, cuando uno quiere que Dios le hable, le confirme algo, le dé dirección en algo,
y que uno no pueda escuchar al Espíritu Santo por un descuido espiritual, hermano, eso es muy triste. En verdad, hermano, que cuando uno cae en un descuido espiritual, uno quiere que Dios le hable. Y uno dice: Dios, ¿por qué no me hablas? O estás en silencio, Señor, me siento en un desierto. A veces nosotros nos metemos a desiertos solos. Sí, hermano, eso es real. A veces no es que Dios nos esté pasando por un proceso. A veces es que como yo me descuidé espiritualmente, ahora no puedo escuchar a Dios. Y cuando dejamos de escuchar a Dios, hermano, quedamos en tinieblas. Sí, porque si uno necesita tomar una decisión importante, uno necesita tomar una decisión de peso, hermano, uno no la puede tomar en la carne. Uno tiene que estar seguro de que Dios le dijo: hazlo. Cuando uno no tiene seguridad en una decisión, hermano, eso le causa turbación. Yo no sé a usted, pero a mí me causa turbación, hermano. Cuando yo necesito tomar una decisión y yo no estoy claro de que Dios me está guiando, hermano, yo me desespero. Pero cuando yo me doy cuenta que estoy descuidado espiritualmente y que no puedo escuchar a Dios por mi descuido espiritual, yo empiezo a preocuparme y empiezo a procurar volver otra vez a esa vida espiritual. Hermanos, si usted está buscando una respuesta de Dios para su vida, la respuesta está en que usted primero tiene que entrar otra vez a una vida espiritual. Hermano, no tome decisiones en la carne. No tome decisiones, alabado sea el Señor, por sus sentimientos, por sus emociones. Tome una decisión en el Espíritu. Hermano, si usted necesita tomar una decisión clara, y aquí le voy a hablar a una persona, si usted necesita tener una confirmación de su hogar, tiene que entrar en ayuno para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque si usted no escucha la voz del Espíritu Santo, usted más adelante va a decir o va a estar confundida por no saber si era de Dios o no. Pero si usted la toma en el Espíritu, usted va a saber que Dios le dijo sí o no, y sabe a cabalidad que esa fue una decisión que la tomó en la presencia de Dios. Pero no nos arriesguemos a tomar decisiones tan importantes en la carne, hermanos. No nos arriesguemos a tomar decisiones tan importantes si no tenemos una vida espiritual en un buen nivel. Hermanos, lo que uno más mira hoy en día en las iglesias es el descuido espiritual. Lo que uno más mira, alabado sea el Señor, es como ha entrado, alabado sea el Señor, la carne a la iglesia. Por eso es que uno mira que en las iglesias, más que todo en las iglesias liberales, para poder de pronto tener contento al pueblo, entonces arman shows sensoriales solamente para los sentimientos, para las emociones. Entonces hoy en día ya mire cómo todo va cambiando. Cuando el pueblo deja de ser espiritual, entonces el pueblo empieza ya a buscar alabanzas, o ya no busca adoraciones, sino que busca alabanzas que le ministren las emociones. Ya nosotros no buscamos de esos cantos espirituales, sino que buscamos una adoración, una alabanza que me ministre mis sentimientos. Buscamos ya alabanzas que no hablen tanto de adorar a Dios, sino que me hablen de mi situación, de cómo me siento. Entonces mire que todo influye. La vida espiritual influye en nuestro comportamiento, en nuestra actitud diaria. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tenemos una vida espiritual estable, hermano, nosotros mantenemos en paz. Mantenemos nosotros con una tranquilidad, con un reposo. Podemos estar en el problema más terrible, alabado sea el Señor, pero podemos tener paz, podemos tener descanso. Sabemos de que Dios está en el asunto. El diablo no lo logra conmover con su opresión. Hermano, el diablo, a las personas que más logra desenfocar, a las personas que el diablo más logra desubicar, es a las personas que él admira que están en una condición espiritual baja. Él sabe que esas personas son fáciles de desubicar, de desenfocar. Alabado sea el Señor. Pero cuando él ve a un cristiano que está en una vida espiritual estable, que busca a Dios, que paga el precio por su vida espiritual, el diablo lo deja quieto. Le dice: más bien lo espero hasta que se descuide. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, esto es muy importante. Esto que estamos hablando en esta madrugada es muy importante, que nosotros aprendamos, alabado sea el nombre del Señor, a tener responsabilidad espiritual. Aprendamos a tener responsabilidad espiritual. Mire, las caídas más grandes que uno puede escuchar de hombres de Dios, y usted lo puede escuchar de todos los hombres de Dios que han llegado a caer,
y todos le van a decir lo mismo: me descuidé en mi vida de oración, me descuidé en mi intimidad, dejé de orar, dejé el altar. Alabado sea el Señor. Todo tiene que ver, hermano, con el descuido espiritual. Porque a veces, hermano, nosotros pensamos que porque hemos adquirido ya un carácter, porque ya nosotros hemos recibido una formación del Espíritu Santo, entonces nosotros, porque al principio nosotros buscamos mucho de Dios cuando todavía tenemos un carácter frágil, cuando todavía tenemos un carácter que le falta moldear, entonces nosotros buscamos con desespero de que Dios trate en esas áreas. Nosotros buscamos que el Espíritu Santo nos transforme. Pero cuando ya nosotros creemos que tenemos un carácter estable, un carácter con el que podemos sobrellevar el hogar, con el que podemos sobrellevar la vida diaria, el trabajo, el lugar donde nosotros estemos, entonces ya decimos: no, yo ya no necesito pagar un precio, yo ya no necesito meterme tanto con Dios, porque como uno ya se siente seguro de sí mismo. Y eso es el peligro más grande, hermano, sentirse seguro de uno mismo. Alabado sea el Señor. Por eso es que el Señor tuvo que dejarle al apóstol Pablo un aguijoncito. Le dijo: para que te bastes en mi gracia, para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Hermano, muchas veces el Señor nos permite a nosotros ciertos aguijones para que siempre mantengamos conscientes de que nuestra fuerza no podemos hacer nada. El Señor siempre nos va a mantener un aguijón allí. Y así usted diga: Señor, quítamelo, no aguanto más este aguijón. El Señor dice: allí es que te voy a tener cerca de mí. Y a veces decimos: no, pero es que tantos años con el problema, tantos años, el Señor no me ayuda. No, muchas veces ese aguijón el Señor lo permite hasta que nosotros aprendamos a confiar en Él. El día que usted deposite su carga y descanse en Dios con ese problema que lo agobia, ese día usted va a tener la victoria. El día que usted suelte esa carga, ese día va a sentir la paz, va a sentir el reposo y va a ver cómo Dios obra. Alabado sea el Señor. Porque muchas veces no es tanto que usted y yo oremos, no es tanto que usted y yo peguemos gritos, alabado sea el Señor, por ese problema. Eso muchas veces solamente depositar nuestras cargas en Él. Es aprender a confiar, es aprender, alabado sea el Señor, a esperar en Dios. Hermano, a nosotros nos cuesta esperar en Dios. ¿Cómo le cuesta al cristiano esperar en Dios? ¿Cómo nos cuesta a nosotros esperar una respuesta, esperar que Dios trate con esa persona? Porque nosotros quisiéramos cambiar a esas personas que nosotros le estamos pidiendo a Dios a las malas. Quisiéramos que esa persona entendiera, alabado sea el Señor, que cambiara, alabado sea, y esa persona entre más terca, esa persona entre más dura, esa persona entre más, alabado sea, más le endurece el corazón a Dios. Y nosotros decimos: bendito Dios. No, lo que hay que decirle al Señor: Señor, esta carga te la entrego a ti. Trata tú, Señor, con ese problema. Señor, haz lo que tengas que hacer, pero yo no me voy a cargar más con esta situación. Hermano, hay personas cargadas. Hay personas que tienen unas cargas que las están aplastando, que no las han dejado levantar. Preocupaciones, le dan vuelta y vuelta y vuelta al mismo problema. No pueden pensar en otra cosa más que en eso. Pero están perdiendo la esperanza. Están perdiendo la esperanza de que esa situación se le arregle. Está perdiendo la esperanza. Solo por no depositar su carga, solo por no entregar al Señor esa situación para que el Señor pueda hacer la obra. Alabado sea el nombre del Señor. Mire que el Señor es bueno, hermano, y el Señor a nosotros nos habla en el silbo apacible. En este momento el Señor está hablando en el silbo apacible y está trayendo respuestas allí en el silbo apacible. Alabado sea el Señor. Esas respuestas que tanto nosotros necesitamos, esas respuestas que por tantos días le hemos dicho al Señor, le hemos estado preguntando al Señor, y hoy el Señor nos está trayendo respuestas para que nosotros podamos entender la razón de las cosas. Alabado sea el Señor. Porque una de las cosas, hermano, que a uno más lo angustian, más lo agobian, es cuando no podemos entender algo.
Es cuando nosotros tratamos de entender esa situación y por más que le damos vuelta no la entendemos. Y Dios se queda callado. Dios se queda en silencio. Cuando estamos en una situación así, muchas veces Dios se queda en silencio. Porque en el momento, si Dios nos habla, no le vamos a entender. Entonces, ¿Dios qué espera? Dios espera hasta que la situación se termine y después le explica. Cuando Dios se queda en silencio, le prueba a uno la fe. Cuando Dios se queda en silencio, Dios está probando, alabado sea el Señor, nuestra capacidad de esperar en Dios. Mire, cuando Dios hace silencio, Dios empieza a sacar a flote esas áreas de nuestra vida que aún faltan por ser formadas. Cuando Dios se queda en silencio, nos desesperamos. Y Dios mira y empieza Dios a meternos en el fuego, en el horno de fuego. Y empieza a salir esas impurezas, empiezan a salir esas cosas ahí ocultas, esas cosas que usted pensaba que no estaban en su corazón. Y Dios dice, te las voy a mostrar a través de un silencio. Los silencios de Dios desesperan. Un silencio de Dios, hermano, lo puede a uno hasta llevar a tomar una mala decisión. Como le pasó, ¿a quién le pasó que tomó una mala decisión cuando Dios no le habló? A Saúl, ¿cierto? Se desesperó el hombre, dice que Samuel le dijo, usted actuó locamente. ¿Por qué? Porque Dios le estaba probando la paciencia y la obediencia. Muchas veces Dios hace silencio solamente para probar nuestra paciencia, nuestra obediencia. Si nos acordamos de la palabra que Él ya nos habló. Hermano, cuando Dios hace silencio, Dios hace rato ya nos había hablado algo. Cuando Dios hace silencio, cuando llega el momento y nosotros necesitamos una respuesta y Dios se queda en silencio, lo que tenemos que hacer es recordar tiempo atrás que Dios me había hablado de eso. ¿Qué Dios te había hablado de esa situación? Haz memoria por un momento de esa situación que estás pasando, que ahorita no la entiendes, pero ya tiempo atrás Dios te había dicho, Dios ya te había mostrado. Pero cuando estamos en el momento nosotros no entendemos, nosotros nos desesperamos. Hermanos, qué importancia de tener una vida espiritual. Nos evitamos todas estas cosas que hoy estamos escuchando, todas estas inquietudes, todas estas angustias, todas estas fatigas, todas estas desesperaciones. Todo esto no lo podemos evitar si solamente tenemos una vida espiritual estable. Si solamente tenemos una vida espiritual, alabado sea el Señor, de búsqueda. Para que nosotros no nos pasen estas cosas que estamos viviendo, solamente tenemos que tener, alabado sea el Señor, una disposición. Una disposición. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Disposición. Volver a tener responsabilidad espiritual. Mire, hermano, para muchas veces Dios llamarle la atención a uno, Dios solamente necesita que estemos nosotros en silencio. Para poder Dios enseñarnos algo, muchas veces lo único que Dios necesita es que estemos en quietud, en reposo. Alabado sea el Señor. Quizá usted venía con otra expectativa de pronto de que el Señor le ministrara, de que el Señor lo tocara, de que el Señor, alabado sea el Señor, se manifestara a su vida. Pero Dios lo quiere en silencio, en reposo y escuchando, alabado sea el Señor, las razones por las cuales le han llegado tantas situaciones a su vida y a mi vida, porque yo también estoy pasando por muchas situaciones que a través de este mensaje las estoy entendiendo, porque la palabra de Dios corta para allá y para acá. Alabados, no voy a creer que es que yo estoy bien y que yo estoy hablando esto con todo el criterio. No, a mí me está pasando cosas que en este momento le estoy hablando al pueblo. Yo mismo estoy en situaciones esperando respuestas de Dios, entendiendo el silencio de Dios. Lo estoy entendiendo aquí. Mientras, para que vea, hermano, que la palabra del Señor a nosotros nos sorprende. Dios nos sorprende con el consejo. A mí en este momento el Señor me está enseñando cosas. El Espíritu Santo me está aclarando situaciones que yo no entendí.
que yo no entendía. Hermanos, las decisiones que tomemos nosotros en nuestra vida, las decisiones que usted tome, tómelas en la presencia de Dios. Tómese su tiempo, hermano. Pague un precio. Si usted no tiene claridad en algo, vuelvo y afirmo otra vez este pensamiento. Si usted no tiene claridad en lo que va a hacer, entre en un tiempo con Dios. Dios le va a aclarar las cosas. Dios le va a hablar a su situación. Dios le va a decir, es así o no es así. Pero no lo haga sin antes tener un tiempo de intimidad. Porque su situación espiritual no está, alabado sea el Señor, en un nivel bueno para tomar una decisión importante. Amén. Hay personas que quizá de pronto estén pensando en irse para otro lugar. Alabado sea el Señor. Y Dios lo que le está diciendo es, tómese un tiempo. Entre en un tiempo de intimidad para poder tomar una decisión. Alabado sea el nombre del Señor. Porque, hermano, después de que tomamos una decisión, ya no hay vuelta atrás. Hermano, a veces las decisiones que nosotros tomamos ya no tienen vuelta atrás. Usted ha leído el libro de Ruth, ¿cierto? Cuando Noemí salió de Judá, de Belén, y se fue a la tierra de Moab, tomaron una mala decisión. Cuando ella volvió sin familia prácticamente. Volvió deshecha, volvió en amargura, una mala decisión. Entonces, cuando nosotros tomamos malas decisiones y no las tomamos en la presencia del Señor, hermano, después lo único que tenemos que hacer es aceptar nuestros propios errores y sobrellevarlos. Eso es duro, hermano. Tener que sobrellevar errores míos. Tener que después sobrellevar situaciones, alabado sea el Señor, que me pude evitar solamente si pago un precio. Solamente si me pongo otra vez en un nivel espiritual adecuado para hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Hermano, Dios es bueno. Y Dios siempre está esperando por nosotros. El Señor siempre estará esperando por su pueblo. El Señor siempre estará esperando, alabado sea el Señor, que nosotros nos levantemos. El Señor no está esperando que uno se equivoque para caerle, alabado sea el Señor, a palo. Dios no es así. Dios no está esperando que el hombre se equivoque para después decir, si ves, yo te lo dije. Dios no es así. Porque si nosotros siendo malos, dice la palabra, ¿cierto? Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Nosotros a nuestros hijos queremos que tomen las mejores decisiones. Queremos que siempre les vaya bien. Alabado sea el Señor. ¿Es así o no es así? Hermano, usted lo quiere con sus hijos. Usted y yo no somos mejores que Dios. Hermano, usted y yo no somos mejores que Dios. No somos mejores que Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos tiene que dejar? Hay una de las áreas más fuertes del hombre, de nosotros, que se llama terquedad. Cuando yo me puse a estudiar el tema de la terquedad, yo me pegué una examinada. Yo empecé a examinarme en oración, yo empecé a entrar en oración profundamente a pedirle al Señor que me quebrantara el área de la terquedad. Cuando yo estudié, empecé a leer la Biblia y empecé a estudiar el tema de la terquedad, de la obstinación, yo me di cuenta que ese problema de la terquedad, aunque pareciera que no es pecaminoso, ha traído unos problemas tan graves en la Biblia. Por ejemplo, uno de los profetas llamado Balaán, ¿recuerda ese profeta? Ese hombre se le metió al corazón que tenía que ir a maldecir al pueblo de Dios. Y Dios le decía, no lo maldigas porque lo que yo he bendecido no lo puede maldecir el hombre. Y el hombre volvía y le preguntaba a Dios, ¿voy o qué? ¿Voy o qué? Y el hombre terco. Hasta que al último Dios le dijo, pues vaya. Pero más adelante el Señor le salió al encuentro para cortarlo.
O sea, muchas veces nosotros decimos, no, yo tomé una decisión y Dios me la aceptó. No, se fue en la voluntad permitida. A veces nosotros nos vamos en la voluntad permitida, no en la perfecta voluntad, sino en la voluntad permitida. Pero la Biblia dice que cuando Balaam se fue en la voluntad permitida de Dios, dice que más adelante dice que la ira de Dios dice que se encendió contra él. Dice que Dios se indignó contra el profeta. Se indignó, ¿por qué? Por la terquedad. Porque Dios le estaba diciendo, no vayas, no vayas, no vayas. Alabado sea el Señor. Y el hombre terco, no, es que me están pagando bien. Alabado sea el Señor, me están diciendo que vaya. Alabado sea el Señor. Entonces, hay áreas de nuestra vida, hermano, que solamente cuando nosotros entramos a una intimidad es que Dios nos revela que estamos en esa condición. Cuando nosotros entramos a un tiempo de búsqueda es que el Señor nos revela cuál es la verdadera condición de nuestro corazón. ¿Cuál es la verdadera condición de nuestro corazón? ¿Cuál es el área que quizá usted, hermano, y yo le estamos todavía endureciendo el corazón a Dios? ¿Con qué área será? ¿Cuál será esa área de su vida? ¿Cuál será esa área de mi vida que aún todavía le estamos endureciendo a Dios? Puede ser terquedad, puede ser todavía que somos soberbios, puede ser todavía altivez, vanidad, puede ser todavía, alabado sea el Señor, desobediencia, puede ser, alabado, cualquier cosa en nuestra vida que solamente lo vamos a descubrir cuando entremos otra vez en intimidad. Hasta que no entremos en intimidad no nos vamos a dar cuenta cuáles son esas áreas de nuestra vida que nos están haciendo daño. Porque el peor enemigo del hombre es uno mismo. Somos nosotros mismos. A veces nosotros decimos que es el enemigo. A veces nosotros culpamos a todo mundo de las cosas. Pero el peor enemigo del hombre somos nosotros mismos. Nosotros nos podemos volver en nuestro peor enemigo si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos descudriñe el corazón. Por eso el salmista continuamente le estaba diciendo al Señor, pruébame y hazme entender mis propios errores, los que me son ocultos, los que yo no puedo ver. Alabado sea el Señor. Hay áreas de nosotros ciegas. Nosotros tenemos áreas ciegas. Nosotros tenemos áreas que no las podemos ver nosotros mismos. Solamente cuando Dios pone esa lupa, cuando Dios pone su linterna en nuestro corazón, solamente cuando Dios descudriña el corazón y nos revela, alabado sea el Señor, lo que hay en nuestro corazón. Hay un rey, el rey Ezequías. Usted ha leído ese relato donde dice que Dios se apartó por un momento de Ezequías. Dice que Ezequías había sido recto, íntegro delante de Dios. El hombre había andado en el temor de Dios. Pero hubo un momento que el hombre como que se llenó de vanidad, ¿cierto, pastor? Vanidad, como orgullo. Y el hombre, alabado sea el Señor, dice la palabra que Dios se apartó de él. O sea, dice que Dios lo dejó por un momento para hacerle ver lo que estaba en el corazón de él. Para hacerle ver lo que estaba en el corazón de él. Y muchas veces Dios se tiene que apartar por un momento de nosotros, solamente para que nosotros miremos lo que está en nuestro corazón. Porque cuando nosotros estamos con la cobertura del Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos la cobertura, es como que nosotros no tuviéramos defectos, es como que nosotros no tuviéramos nada que mejorar. Pero deje que el Espíritu Santo por un momento se aparte de nuestra vida, por un momentico que el Espíritu Santo se aparte, y se va a dar cuenta cuántas cosas hay en nuestro corazón para corregir. Dice la Biblia, hablando de Ezequías, que cuando dice que se llenó de soberbia su corazón, dice que después se humilló ante Dios. A veces Dios permite, hermano, Dios permite que nuestro corazón se endurezca. Dios le permite a uno estas situaciones para que nosotros veamos que nosotros también podemos caer, que nosotros también podemos, alabado sea el Señor, fallar. No nos autoengañemos, no caigamos en la autoconfianza. Alabado sea el Señor. La autoconfianza, confiarnos en nuestras propias fuerzas, confiar en nuestras capacidades, en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de razonar una situación. A veces decimos nosotros, no, en el caso,
por ejemplo, el de tomar decisiones en cuanto al hogar. Nosotros decimos, no, es que a mí me parece que esa persona es la correcta. No, yo creo porque esa persona a mí me parece. Y entonces nosotros hacemos uso de nuestro razonamiento, hacemos uso de nuestro intelecto y de nuestra capacidad de discernir, pero ignoramos que Dios ve mucho más allá. Dios ve el futuro. Y yo algo que siempre y le he pedido a Dios que me guardes en eso, porque yo he entendido que Dios une propósitos. A veces Dios no une tanto sentimientos, que las personas se amen, sino que Dios une propósitos. Dios une propósitos. A veces nosotros pensamos que solamente si yo me enamoro, si esa persona se enamora de mí, entonces ya eso es todo. Pero muchas veces Dios no dice, no lo aprueba porque no hay un propósito allí. No tengo un propósito en eso. Es propósitos. Son propósitos los que Dios une. No son a veces nuestros deseos. Por eso es que es importante, hermano, nosotros tener una buena relación con Dios. Para poder tomar decisiones, para poder, alabado sea el Señor, vivir una vida agradable, una vida en paz, una vida, alabado sea el Señor, sin tantas angustias y tantas fatigas. Es mejor, hermano, tener esa responsabilidad espiritual. Tener esa responsabilidad espiritual. Amén, hermanos. Esta madrugada el Señor nos está hablando solamente de responsabilidad, de autoconciencia, de crear conciencia, de autoanalizarnos, de mirar, alabado sea el Señor, cómo está nuestra condición espiritual. Alabado sea el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Responsabilidad. Que tengamos sinceridad con Dios. Sinceridad. Hablarle al Señor. Decirle al Señor lo que le está pasando, lo que me está pasando a mí. Contarle al Señor, tener esa confianza con Dios. Alabado sea el Señor para que Él nos pueda ayudar. Es de la única manera que el Señor le va a poder ayudar a usted y me va a poder ayudar a mí. Solamente cuando nosotros le abrimos el corazón. Solamente cuando somos sinceros. Solamente cuando hay sinceridad es que Dios puede ayudarnos. Cuando nosotros tratamos de esconderle cosas a Dios, porque pareciera ilógico, pareciera que no tuviera razón lo que estoy diciendo, pero a veces nosotros creemos que le podemos a Dios ocultar cosas, o que le podemos a Dios guardar cosas. Y como Dios es caballeroso, como Dios a nosotros nos trata, alabado sea el Señor, con caballerosidad, entonces Dios permite, alabado sea el Señor, alabado sea que nosotros hagamos cosas sin su consentimiento. Solamente porque Él dice, no te abriste para mí, no me contaste, no me tomaste en cuenta, entonces yo solamente te dejé tomar decisiones. Alabado sea el Señor. ¿A cuántos el Señor le está hablando de decisiones? Creo que le he dado vuelta como media hora a lo mismo. Decisiones. Se están tomando decisiones sin consultar a Dios, sin tener claridad, sin que el Espíritu Santo le haya revelado si es o no es su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando el Señor le está diciendo que debe preocuparse por las decisiones? ¿Qué hacer? Hacer un alto. Hacer un alto, pare lo que esté haciendo, párelo, haga un alto, examine las cosas, entre en un tiempo de intimidad y espere la respuesta. No se mueva hasta que la respuesta no llegue. No se mueva hasta que la respuesta no llegue. Dios nos tiene que a nosotros formar el carácter. Nos tiene que formar el carácter el Señor. Nosotros no podemos emprender nada en esta vida si primero no le metemos carácter. Si primero Dios no forma carácter, Dios no nos va a entregar una responsabilidad. Dios a nosotros no nos va a entregar una responsabilidad, sea ministerial, sea, aleluya, en un hogar. ¿Por qué? Porque hay que tener carácter.
hay que tener una madurez emocional, hay que tener una madurez en nuestro carácter para poder sobrellevar cargas. Alabado sea el Señor. Hay unas cargas, hay unas asignaciones de Dios que requieren de más madurez, que requieren tener carácter, que requieren tener capacidad para perdonar. Alabado sea el Señor. Y esto también va para los muchachos, para todos los que de pronto estén en esa oración de pedirle al Señor por su hogar. Primero, antes de pedirle al Señor por esa persona, primero pida formación de carácter. Pidamos primeramente formación de carácter. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos carácter, no tenemos madurez emocional, nosotros no vamos a poder llegar a tener un hogar en paz. No vamos a poder tener un hogar en bendición. No vamos a poder tener una estabilidad. Porque cuando no hay madurez solamente van a haber pleitos en la casa. Solamente va a haber guerra. Alabado sea el Señor por no entenderse. Alabado sea el Señor. Sí, hermanos, que tener una vida espiritual, tener comunión con Dios, tener, alabado sea el Señor, esa vida de, alabado sea el Señor, de integridad con Dios, nos evita tantas cosas, nos evita tantas situaciones. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, evitarnos a nosotros tantas cosas, tantos dolores de cabeza, tantos fracasos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios mira, Él mira las cosas que nos hacen falta en nuestro corazón. Dios mira lo que a usted y a mí le hace falta. Pero a veces nosotros queremos andar por ahí, alabado sea el Señor, sin pasar los procesos. Queremos nosotros andar por ahí, alabado sea el Señor, sin dejarnos formar por Dios. Andamos huyéndole a los moldes de Dios. Andamos huyéndole, alabado sea el Señor, al alfarero. Cada que el Señor nos quiere meter en una prueba, cada que el Señor nos quiere meter en el horno para purificarnos, nos salimos. Decimos, no, yo no aguanto esto, yo me salgo, yo más bien, alabado sea el Señor, paso, como dicen por ahí. Paso esta prueba, no la tomo. Hermano, las pruebas lo único que hacen es formar carácter. Eso es lo que hace la prueba, formar carácter, perfeccionar, alabado sea el Señor, nuestras actitudes. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que las pruebas son necesarias. Por eso es que los procesos de Dios son necesarios. No los evitemos. Solamente pidémosle a Dios que nos dé la fortaleza y nos dé la resistencia. Alabado sea el Señor para pasarlos. Amén. ¿Sabe? Dios está mirando una iglesia que le falta madurez espiritual. Y por eso Dios nos está preparando para los procesos, para los moldes. Alabado sea, para el refinamiento. Alabado sea el nombre del Señor. No se sorprenda que en cualquier momento le empiece usted una prueba. Y usted va a decir, en esa vigilia el Señor estuvo hablando de la formación de carácter, estuvo hablando de los procesos, estuvo hablando de las pruebas que se nos podían venir. Alabado sea el Señor. Estemos preparados. Me acuerdo una vez que cuando estábamos en el otro local, que el pastor me dijo que predicara en una vigilia. Y recuerdo que ese día prediqué un mensaje acerca de las pruebas. Y yo pensé que ese mensaje no era para mí. El Señor me pasó por cuantas pruebas para poder empezar con mi formación de carácter. Y todavía sigue. Pero uno muchas veces escucha y cree que no es con uno. Ese día yo entregué la prédica y yo pensé que eso no era conmigo. A los 2 meses estaba en la prueba más horrible, que los pastores fueron a visitarme allá. Unos hermanos también fueron. A veces nosotros escuchamos y creemos que no es con nosotros. Alabado sea el Señor. Póngase en pie, hermano, vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor.
Despertar los que están dormidos. Despertar los que durmieron. Alabado sea el Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tomar decisiones. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé a nosotros, aleluya, que nos dé a nosotros esa capacidad para tomar decisiones. Amén. Vamos a pedirle a Dios. Padre precioso, en esta mañana, Señor, en esta madrugada, Padre precioso, bendito Rey, estamos delante de tu presencia, Jehová Dios. Estamos ante ti, Padre precioso. Padre, hemos escuchado, Padre, tu palabra, hemos escuchado el consejo, Señor. Hemos podido ver, Señor, hemos podido entender, Padre, Señor, lo que puede causar un descuido espiritual, lo que puede causar, Señor bendito, que nosotros perdamos, Señor, intimidad, que nosotros perdamos esa responsabilidad espiritual, Señor. Hemos podido ver, Padre precioso, hemos podido, Señor bendito, escuchar, Padre, aleluya, cómo tú nos estás llamando a una responsabilidad espiritual, a volver otra vez a tener intimidad, a volver otra vez, Señor bendito, a buscar, Señor, respuestas para nuestras decisiones, Padre. Y yo le pido en esta mañana, Señor, por cada uno de los hermanos que están en este lugar, por cada uno de los hermanos que han venido, Señor, que han pagado el precio, Señor, para este servicio, Dios, para poder, Señor bendito, escuchar tu palabra, para poder recibir un consejo, Señor. Y yo le pido, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, por cada uno, Señor, de mis hermanos, Padre, para que nos ayudes a levantarnos espiritualmente, Señor, para que nos ayudes, Padre, a corregir, Señor bendito, esa irresponsabilidad espiritual que tenemos, Padre, que podamos volver, Señor, a entrar en ayuno, entrar, Señor, en esa vida de oración, Señor, en esa intimidad, Padre, lectura de la palabra, que podamos, Señor, retomar